Hola, mi nombre es Ariel Rizzo, soy ingeniero agrónomo y trabajo en la agencia de INTA en Concarán. Hoy, para seguir un poco con el ciclo de charlas que se vienen dando sobre huerta agroecológica en conjunto con el municipio, vamos a hablar de uno de los pilares centrales, ¿sí? Mejor dicho, uno de los soportes vitales para nuestras hortalizas, ¿sí? No es otra cosa que el suelo, o eso que nosotros solemos denominar como tierra o suelo. Ahora bien, posiblemente algunos me dirán: mire, ingeniero, la verdad que suelo no tengo poco y nada. Vivo en un departamento, o tengo un patio muy chiquitito, mi suelo es malísimo, o por ahí muchos que viven al pie de la sierra, está lleno de piedra el suelo, no puedo cultivar. Bueno, en esos casos, por ahí ya lo harán o lo están viendo por hacer, ¿sí? Se puede hacer huertas en recipientes, ¿sí? En cajones, en bidones, ¿sí? O en algún recipiente. En esos casos lo más correcto es utilizar algo que se denomina sustrato, que también lo vamos a ver, ¿sí? Algunas cuestiones. Bien, para no hacerlo muy monótono a esta charla, la idea no es recurrir al típico PowerPoint, es un poco traído una serie de materiales que todavía no está en cámara, pero lo voy mostrando a medida que va avanzando. Es ir viendo, ¿sí? O tratar de entender qué es el suelo, de qué está hecho, qué podemos hacer para mejorarlo y en última instancia lograr que nuestras plantas crezcan fuertes y sanas, ¿sí? Básicamente ese es el objetivo. Vamos a arrancar nomás. Voy a correr esto a cámara para comenzar con la charla. Bueno, seguramente ya se han dado cuenta que es un pedazo de suelo, ¿sí? Un pedazo de tierra. Bueno, lo voy a tratar de acomodar. Creo que se alcanza a distinguir en cámara. Esta es la superficie, ¿sí? Se trajo con una pala, la superficie del suelo. Acá todavía hay algunas hierbas que dejé de propósito. Y acá, a medida que vamos descendiendo, ¿sí? Es la simulación de el perfil del suelo en profundidad, ¿sí? No traje una porción más grande o más profunda, mejor dicho, puesto que los suelos de nuestra zona, al ser una zona semiárida, no suelen ser muy desarrollados, o su perfil no suele ir mucho en profundidad. La parte más fuerte suele estar en los primeros 15 a 20 centímetros. Con esto no quiero decir que las raíces de las plantas nada más van a crecer a 20 centímetros, no van a ir más abajo, sino que la zona más fértil de este suelo suele estar en esa parte, ¿sí? La parte superior, y es donde muchas veces cometemos la mayor cantidad de errores al momento de prepararlo. Bien, vamos a hacer una simulación. Imaginémonos que volvemos a ser niños. ¿Sí? Por ahí, si un niño lo está viendo, va a decir: pero eso es algo que me gustaría hacerlo ya en vivo y en directo. Bueno, ¿qué es? ¿A qué me refiero con esto? Como alguna vez habremos experimentado en nuestra niñez, para entender algo nos gusta romperlo, o mejor dicho, desintegrarlo en sus partes para entender cómo funciona y de qué está hecho, ¿no? Entonces vamos a tratar de simular eso. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Aunque no lo crean, no es algo inerte, o sea, no es lo mismo que un pedazo de piedra, ¿sí? No es algo inanimado, sino que esto es una mezcla de sustancias y de componentes, y muy importante, de vida. Dentro del suelo hay muchos microorganismos, ¿sí? Mucha flora, mucha fauna, que interactúa entre sí y hace, ¿sí? o en última instancia forman esto que nosotros llamamos suelo. Bien, para hacer esa simulación de que vamos a desintegrar esto, que de hecho ya se empezó a desintegrar, y ver de qué está hecho, supongamos o imaginemos que contamos con este elemento. Esta herramienta es, algunos dirán, es un microscopio. Bueno, es algo muy parecido, es una lupa, ¿sí? Una lupa grande, con muchos aumentos. Y básicamente es para simular en el caso de que agarráramos y pusiéramos esta porción de suelo bajo la lupa y empezáramos a ver de qué está hecho y cómo funciona, ¿sí? Bueno, arranquemos nomás.
A mí siempre esta charla me gusta hacer la analogía así, o hacer para entender, para que se entienda mejor, con algo práctico, con algo que hemos experimentado, por ahí vivido la mayoría de nosotros. O sea, todos, todas y todas alguna vez habremos hecho algún bizcochuelo, alguna torta, o habremos visto hacerla. Y bueno, al igual que para hacer una torta, sabemos que necesitamos una serie de ingredientes en determinadas cantidades y un proceso para que esos ingredientes pasen a formar esa torta que, bueno, a los que nos gusta lo dulce, es tan agradable, tan rica. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el famoso dicho, el todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? En este caso, el suelo es más que la suma de sus partes, pero para entenderlo primero veamos cuáles son sus partes, de qué está hecho, para después ir avanzando y entendiendo cómo funciona y en última instancia entender por qué hacer determinadas cosas para que ese suelo mejore, ¿sí? Bueno, voy a correr acá, tenemos una serie de materiales, ¿sí? Que esto lo pusimos bajo la lupa, estamos viendo a través de la lupa y empezamos a separar, decimos esto es esto otro, y lo medimos. ¿Cuánto está ocupando? ¿Cuánto de eso pasa a formar parte del suelo? Para hacerlo práctico me adelanté y hice un gráfico, ¿sí? Este gráfico acá, siguiendo el ejemplo de la torta, un gráfico de torta, esto está representando que es el 100% del suelo, ¿sí? Del total del suelo, esto es el 100%. ¿Y qué es lo que vemos en primer momento? ¿Sí? Pusimos los ojos en la lupa y empezamos a ver ese suelo. Lo que vemos, y que es algo asombroso, es que ese suelo, la mitad prácticamente, o mejor dicho, en un suelo ideal, prácticamente la mitad es poros, ¿sí? O huecos, o espacios vacíos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que este material lo vemos como algo macizo y nosotros lo pisamos y no, a veces no se compacta, en realidad lo más parecido a esto sería esto otro. Siguiendo con los ejemplos. En este caso no una torta, sino una esponja, ¿sí? Al igual que una esponja no tiene el mismo comportamiento, o sea, no es que o hasta cierto punto, ¿sí? Tiene cierta resistencia y vuelve a tomar su forma. Pero lo que quiero decir es que, al igual que una esponja, está lleno de espacios, ¿sí? Y esos espacios son muy importantes, porque en esos espacios hay aire y agua. La cantidad de agua y aire variará si regamos, si llueve, ¿sí? Ese aire, esos espacios que está ocupado por aire, será ocupado por agua. Pero lo importante que nos quedemos es que la mitad de eso que observamos es espacio por donde circula, ¿sí? El aire o el agua, ¿sí? Y me detengo ahí porque alguna vez habrá escuchado, ¿sí? O habrán oído en algún lado que el suelo está planchado, está compactado. Bueno, ese suelo se compacta, o qué es lo que ocurre cuando se compacta o queda muy macizo ese suelo, que se va perdiendo esos espacios, y eso repercute en un mal crecimiento de la planta. Bien, después seguimos con esos detalles. Sigamos ahora con el ejemplo de qué está hecho. La otra mitad, ¿sí? La que tenemos de este lado, que sería la materia física, lo que nosotros sentimos, casi en su totalidad, alrededor de un 45%, ¿sí? O sea, de este 100, un 45%, es material inorgánico. O sea, son rocas de diferentes tamaños, arena, ¿sí? Lo que tenemos acá, arena. Con esto no quiero decir que haya ladrillos, no es que ni solo hay ladrillos, sino lo que está hecho el ladrillo. Para aquellos que saben o han visto alguna vez cómo se hace un ladrillo, se hace con suelo y esto es básicamente arcilla, ¿sí? Entonces otro constituyente del suelo es la arcilla, que tiene propiedades bastante interesantes y que ayudan a a la mezcla del suelo. Sería como el que amalgama el suelo, que lo adhiere, ¿sí? Junto con otro elemento muy importante realmente, que es la materia orgánica. Y que vean que representa un porcentaje muy pequeño, ¿sí?
De ese total de suelo, aproximadamente para nuestra zona, un 5 a un 1%, a veces menos, es materia orgánica. ¿Sí? El resto es material inorgánico y espacio vacío, o sea, espacio que está ocupado por el aire o por el agua. Bien. ¿Para qué me detengo a ver tanto detalle de qué está hecho todo esto? Porque primero tenemos que entender esto, ¿sí? Ya vimos en un punto. Tenemos poros y tenemos que tratar de cuidarlos a esos poros, ¿sí? Tratar de que no se apelmace. Vayamos a un nivel más. Ya vimos de qué está hecho, ya vimos los ingredientes que necesitamos para hacer esa torta. Ahora veamos, cuando se mezclan, ¿qué pasan a formar? Quizás algunos se hayan detenido a verlo en detalle, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a picar el suelo, ¿sí? Cuando vamos a sembrar y empezamos el primer paso, picar el suelo, por ahí retirar una maleza y luego picarlo, vemos que, o sea, cuando nosotros rompemos con la pala o con el pico, ¿qué ocurre? No queda como si fuera un talco o una harina, o como si quedara arena, ¿sí? No es que se integra completamente, sino que se va rompiendo en bloques, ¿eh? En bloques, en bloque, en bloque, y es lo que tengo acá, ¿ven? Todos estos bloquecitos, los agrónomos solemos llamarlos agregados, ¿sí? Hacen a una de las propiedades del suelo, a unas características que nosotros solemos decirle la estructura del suelo, y es muy importante porque, miren si será sabia la naturaleza, cómo logramos a partir de estos compuestos que nosotros, que les nombraba recién, el limo, la arcilla, la roca, la materia orgánica, todo eso mezclado empieza a formar esto, y esto a su vez termina formando el bloque ese de suelo que nosotros veíamos recién. O sea, es todo, ese todo es más que la suma de sus partes, ¿sí? Y estos agregados, parte es debido a la arcilla, que le nombraba, a la arcilla, y otra parte muy importante, y es la que nosotros podemos modificar en gran medida, y es la materia orgánica. La materia orgánica hace la función de adherente, es como que lo que amalgama a los materiales, a los ingredientes. Sería algo así como ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la torta, uno de los componentes huevo, que ayuda a que esos ingredientes que mezclamos empiecen a unirse y luego formen ese bizcochuelo. Que volviendo al ejemplo, a la analogía, un bizcochuelo es esponjoso, ¿sí? Y suele ser más rico, o suele decirse que mejor esa torta mientras más poro, esponjoso quede, más se leve esa masa, ¿sí? Bien, sigamos nomás. Ya vimos esto, son los agregados, y ahora sigamos otro paso más. ¿Cuál suele ser uno de los primeros errores que cometemos cuando arrancamos, ¿sí?, con la huerta? No con esto para hacer algo, no para despreciar, sino en el sentido de tratar de mejorarlo. Generalmente cuando nosotros preparamos el suelo, lo picamos, lo rompemos, tratamos que quede bien como lisito, ¿sí? Como que quede un talco, una harina para sembrar, sí. Y eso es malo a la larga. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que rompemos más y más estos agregados, lo que estamos haciendo es que luego cuando regamos, cuando mojamos, se nos forme como una costra, ¿sí?, una plancha, ¿sí? Lo famoso dicho, el suelo está planchado, ¿sí? Que echamos agua y no entra el agua, queda ahí arriba. Imagínense el estrés que es para la planta eso. Sí, lo dije bien, las plantas también se estresan como nosotros. Y ese estrés repercute luego a que esa planta crezca menos y al estar más débil se enferme más. Por eso decía al principio de la charla que si nosotros arrancamos con una buena preparación del suelo, lo vamos a ahorrar varios dolores de cabeza después. Para ejemplificar esto que les decía del suelo planchado, ¿sí?, para hacerlo o tratar de hacerlo con algo gráfico,
Acá tengo un recipiente con un suelo, supongamos que fue bien preparado, mullido, que siguen conservando lo más posible su estructura natural, y un suelo que fue muy picado, pero muy laboreado, y encima de picado se dio vuelta, es decir, que la parte de arriba del suelo, como les mostraba, la parte donde estaba las hierbas arriba, lo dimos vuelta, el famoso, bueno, estoy ensuciando un poco, no importa, es parte de lo que es hacer la huerta. Lo damos vuelta completamente y mandamos la parte más profunda del suelo hacia abajo. Doble error. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Recuerdan que les dije al principio? La parte de arriba es la más fértil del suelo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Mandando la parte menos fértil hacia arriba y la más fértil hacia abajo. Y segundo, mientras más nos acercamos a la superficie, hay más oxígeno, ¿no es cierto? Bueno, entonces más microorganismos, más seres vivos ahí arriba, bacterias, hongos y muchos microorganismos que no necesariamente son malos para las plantas, sino que muchas veces es lo opuesto, son microorganismos buenos y benéficos que nos ayudan al crecimiento de nuestras plantas, y si nosotros lo invertimos, lo mandamos para abajo, lo que estamos haciendo muchas veces es matarlos, ¿sí? Y estamos dañando ese suelo, ¿sí? Así que bueno, volviendo al ejemplo de los tarritos, ¿qué es lo que voy a tratar de ejemplificar? Que si nosotros echamos agua, bien, mira lo que pasa. Este, que es un suelo que sigue conservando su estructura natural, ya infiltró toda el agua. O sea, tiene muchos poros, mucho espacio por donde el agua circula. Y lo mismo van a hacer las raíces, ¿sí? Le va a costar poca energía, poco trabajo crecer en profundidad. Y este suelo, que lo picábamos, lo dimos vuelta, lo volvimos a dar vuelta, ¿qué pasa? El agua se queda de arriba y no entra en profundidad, ¿sí? Lo mismo que pasa con el agua va a pasar con la raíz, va a gastar mucha energía la planta en crecer, ¿sí? O mejor dicho, en desarrollar su raíz, o va a quedar ahí chiquita, entonces va a tomar menos nutrientes, o va a estar débil y va a ser atacada por microorganismos. Espero que con este ejemplo se haya entendido de por qué es importante preparar bien el suelo, para evitar la mayor cantidad de problemas a nosotros y a las plantas que vamos a cultivar. Bien. Vayamos ahora, lo que iba a nombrar es, bueno, lo vengo nombrando ya en la charla, pero voy a hacer un poco más hincapié. Es muy común escuchar de seguro la frase, si el suelo es fértil, no, este suelo no es fértil, este suelo es fértil, este es un lindo suelo, este no es un lindo suelo. Bueno, quiero detenerme ahí y hacer un poquito de hincapié sobre qué hablamos cuando hablamos de fertilidad. Es importante recordar que el suelo, como mínimo, tenemos que separar 3 fertilidades, ¿sí? O sea, un suelo es fértil cuando tiene todas estas fertilidades dadas y se conservan. ¿Qué es lo que quiero decir con este lío? Ya estuvimos hablando con el ejemplo de los recipientes. Hay una fertilidad que es la fertilidad física, ¿sí? Ese suelo. O sea, ¿qué es? Ese suelo mullido, ¿sí? Poroso, que mantiene sus agregados, su estructura, que deja que las raíces crezcan bien, ¿sí? No le supone resistencia, no es una roca o un pedazo de cemento donde la raíz le cuesta trabajo romper y crecer, ¿no? Eso es lo que nos referimos a fertilidad física. Y ya nombramos que tenemos que tratar de no dar la vuelta, no romperlo mucho, sino que puntear, ¿sí? Puntear, roturar un poquito, pero no demasiado, ¿sí? Y conservar lo que la madre naturaleza en su sabiduría hizo, o sea, mantener esa secuencia lógica de desarrollo del suelo, la parte más fértil arriba y la menos fértil abajo, ¿sí? No invertirlo. La otra fertilidad, que suele ser la que más consulta recibimos, es la típica, la fertilidad química, o sea, es la típica consulta de, mire ingeniero, ¿qué
¿Qué le podemos echar a la planta? No está creciendo, se puso amarilla, está fea la planta, realmente no sé si sacarla, sembrar de nuevo, qué hacer. ¿Qué fertilizante le agrego? Bien, el suelo tiene su fertilidad química, o sea, tiene sus nutrientes. Las plantas como nosotros necesitan determinados nutrientes, ¿sí? Necesitan nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, calcio, en determinadas cantidades. El suelo generalmente tiene esos nutrientes, por ahí le faltan uno que otro, pero lo suelen tener. Y uno de los materiales más importantes en el suelo es, como le dije, la materia orgánica, donde esos nutrientes son retenidos. Entonces es otra fertilidad, ¿sí? Ya hablamos de la física, de la química, que son los nutrientes, ¿sí? Que nosotros podemos agregar, podemos echarle los nutrientes justos y necesarios que faltan, pero si nuestro suelo está compactado, la planta de poco le van a servir, ¿sí? Ahí vamos a un ejemplo. Y la última fertilidad, como mínimo, y que es la que muchas veces no se le presta atención, es lo que le decía al principio. Esto no es algo inerte, no es algo muerto, no es una piedra. Acá adentro hay cientos de miles, a veces millones de bacterias, hongos, protozoos, todo tipo de microorganismos, que como le dije en un principio, no necesariamente son malos, ¿sí? Muy por el contrario, muchas veces son microorganismos benéficos, ¿sí? Que interactúan con la planta y ayudan a que esa planta tome nutrientes. ¿Me explico? Y como le decía, uno de los primeros errores, si nosotros mandamos la parte de arriba, que era más fértil, hacia abajo, ¿qué va a pasar? Vamos a estar matando microorganismos. Otro error que podemos cometer es agregar mucha cantidad de fertilizantes químicos, como le decía. ¿Qué fertilizante, ingeniero, le agrega? Y le podemos recomendar a uno que otro, pero si usted luego va y agrega mucha cantidad de un nutriente y produce un desequilibrio, que como les dije, la madre naturaleza en su sabiduría hizo que esto sea como es, y nosotros producimos un desequilibrio, algunos organismos van a crecer y otros van a morir, ¿sí? Y cuando se ocurren esos desequilibrios, muchas veces los microorganismos que están acá y que por ahí no nos atacan las plantas, pasen a atacarla a la planta, o sea, una planta débil porque el suelo está compactado, y que encima eliminamos algunos benéficos que controlaban a los que nos pueden atacar la planta, y bueno, indudablemente vamos a empezar a tener problemas, ¿sí? Por eso vuelvo, el suelo es muy importante conocerlo, entenderlo y mejorarlo. Bien, vayamos entonces a la última parte de la charla. ¿Cómo lo mejoramos al suelo? Bien, tenemos muchas formas, ya vimos algunos tics, algunas cosas que tenemos que hacer para evitar problemas, ¿sí? Que no se nos compacte, no darlo vueltas. Bueno, no quiero volver de nuevo sobre mí. Pero lo otro muy importante es agregar materia orgánica, ¿sí? Para que pase a formar la materia orgánica del suelo. Guarda, estoy diciendo, agregar materia orgánica para que pase a formar materia orgánica del suelo. Eso lleva tiempo y es un proceso natural que los bichitos que les nombraba recién, los microorganismos, se encargan de hacerlo. Bien, materia orgánica tenemos de todo tipo, ¿sí? Podemos utilizar, ahora estamos en una época ideal, se están cayendo las hojas, es una de las materias orgánicas que podemos utilizar. Podemos usar ramas, tallos, ¿sí? Acá tenemos más tallitos, ¿sí? Otra cosa muy abundante en nuestra zona es esto, que no sé si todos lo conocerán, yo por lo menos particularmente lo conozco con el nombre de mantillo, que básicamente todo ese material que va cayendo del monte, ¿sí? Del espinillo, del algarrobo, del chañar, todos los tallitos, hojitas que van cayendo a lo largo del año y empieza a descomponer. Ven acá que hay como todavía un tallito que no está totalmente descompuesto, ¿sí? Se distinguen algunas cortezas, pero en general parece tierra, pero todavía no llega a serlo. Esto es otra materia orgánica que podamos agregar al suelo y es muy buena, realmente es muy buena. ¿Por qué? Porque aparte de tener la materia orgánica como tal,
¿sí? Los compuestos carbonados, tiene microorganismos, ¿sí? Tiene los microorganismos naturales de acá de la zona, del suelo, ¿sí? Están viviendo acá y están alimentándose de esto y haciendo que pase a incorporarse y a formar parte de esto que llamamos suelo. Y a la parte, cuando veamos el gráfico, a esa pequeña partecita que es la materia orgánica del suelo. Muchos me dirán, bueno, pero yo tengo mi abonera, yo tengo mi lombricario, así, mi espacio donde tengo mis lombrices, todo eso ayuda, ¿sí? Todo eso ayuda y es buenísimo que lo tengamos y creo que todos los tendríamos que tener en nuestros hogares, no solo para mejorar nuestra huerta, sino porque ayudaríamos mucho al planeta a reducir los residuos, ¿sí? Todo ese material orgánico puede ser compostado. Después en otro momento veremos qué se puede compostar, qué no, qué es el compostaje, pero eso es para más adelante. Por ahora estamos en el suelo. Y por último quería detenerme con respecto a un par de palabras que nombré al principio, que era el tema del sustrato, en el caso de no tener suelo. ¿Sí? Acá en esta bandeja, no sé si lo logran distinguir, esto es un sustrato comercial, en este caso no es uno casero preparado, sino uno comercial, pero volviendo de nuevo al principio de la torta, de la mezcla de ingredientes, es una mezcla de ingredientes que va a evitar que se compacte. Un error frecuente a veces es querer colocar en un recipiente el suelo tal cual está, ¿sí? Lo sacamos en una pala y lo colocamos en una maceta, en un cajón. Eso es malo porque ya una vez que lo extraímos del suelo, ¿sí? O de su lugar donde está y lo colocamos en un recipiente, esto tiende a compactarse rápidamente y es lo que observamos, ¿sí? Que a la planta le cuesta crecer. Para un recipiente sí o sí tenemos que usar un sustrato. No con esto quiero decir que tienen que ir a comprar un sustrato comercial. El sustrato lo podemos preparar, ¿sí? Y el sustrato se puede preparar con el compost, ¿sí? Con el martillo que les mostraba recién, con parte del suelo, ¿sí? Podemos utilizar parte del suelo, a veces mezcla de arena. Hay muchas formas de preparar sustrato que eso lo podemos ver después más adelante. Pero quería detenerme en ese punto de que en un recipiente, cuando hacemos una huerta en recipientes, tenemos que sí o sí preparar el sustrato. Y un sustrato lleva una mezcla de ingredientes que hacen que no se compacte dentro de ese recipiente y permita que la raíz crezca bien, cómoda y tenga todos los nutrientes que necesita. Bueno, esto ha sido todo con respecto al suelo, a entenderlo, de qué está hecho y algunos tips, ¿sí? Algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para que ese suelo no se nos degrade y muy por lo contrario nos mantengamos fértil o, en el mejor de los casos, lo mejoremos la fertilidad. Ahora en breve vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver a continuación cómo podemos mejorar ese suelo, ¿sí? Con una técnica que hemos utilizado bastante acá en la zona, que da buenos resultados y que es lo que se suele denominar como bancal alto. Así que bueno, nos damos un descansito y continuamos en breve.